Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia García Rizo. Me movilizo en un scooter eléctrico porque tengo una discapacidad motora. Trabajo en Fundación Rumbos. Soy licenciada en psicología, periodista y tengo una maestría en comunicación. Hoy les quería hablar sobre la movilidad personal en el entorno cotidiano. Bueno, la movilidad personal en el entorno cotidiano es una categoría que construí para el trabajo final de mi tesis de maestría. Es una categoría construida desde un posicionamiento relacional y complejo. Es más abarcante al término movilidad personal que se utiliza. Lo que quiere traer en este sentido es al entramado físico y social que permite pensar la movilidad de las personas en relación con la diversidad humana y las condiciones del entorno cotidiano. Cuando hablo de movilidad, me refiero a cómo se manejan las personas en los espacios. No implica solamente el andar, sino que también hay movilidad en el estar. Implica cómo se mueve una persona para alcanzar algo o hacer algo, no es solamente ir de un lugar al otro. Es una categoría comunicativa que construí desde mi experiencia personal y el trabajo en Fundación Rumbos con relación a la accesibilidad y, bueno, obviamente con la ayuda del equipo, pensando un poco en correr el eje de la discapacidad y hablar de la movilidad, porque todas las personas nos movemos de alguna manera. Yo me muevo en un scooter eléctrico, hay personas ahora con las nuevas formas de movilidad que andan en monopatín, personas que utilizan que son mamás, por ejemplo, utilizan también un cochecito, que van de a dos, personas que no solamente andan solas, sino que andan acompañadas, etcétera. Entonces, hablar de la movilidad es un poco trabajar en ese sentido. Y la idea era que se pudiera uno familiarizar con los usuarios reales y con las lógicas de movimiento y percepción de los espacios. Bueno, entonces el término movilidad personal involucra, por un lado, los recursos con los que cuenta la persona. Vamos a ir viendo uno por uno, pero bueno, los nombro. Que es el cuerpo, con sus características y posibilidades, los elementos de apoyo, la asistencia, y eso está en interrelación constante, ¿no? Con las condiciones del entorno cotidiano, y ahí entra el tema de la accesibilidad y la diversidad humana, hablando de las distintas maneras en que las personas se mueven, ¿no? Y las distintas maneras de usar los espacios, de realizar sus proyectos de vida. Bueno, en ese sentido, entonces, una de las cosas que involucra, digamos, en esta interacción constante que existe, es el cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de un cuerpo concreto, con sus características, sus limitaciones y sus compensaciones. Es decir, con la condición médica que presente, en el caso de hablar de una persona que tenga alguna discapacidad, las secuelas de un accidente o una enfermedad, con la destreza motora que tenga, el equilibrio, etcétera. Las personas en situación de discapacidad, por lo general, tenemos una sensibilidad particular con nuestro cuerpo. Lo conocemos más que nadie, sabemos qué podemos hacer, qué no puede hacer ese cuerpo, qué exigirle, hasta dónde, para qué se necesita ayuda complementaria y cómo usarlo para no agotarlo. En ese sentido, uno sabe perfectamente, por ejemplo, o si uno se va a pasar al baño, o se va a transferir y si el cuerpo te puedes agachar hasta un punto y después no podés volver, si te vas a, si el piso es resbaloso y tenés miedo que tu cuerpo, tu pierna no lo pueda resistir, la fuerza que vos tenés, entonces te pueda resbalar, entonces uno sabe hasta dónde y lo conoce más que nadie. Por eso, volviendo un poco para atrás, esa cuestión de familiarizarse con los usuarios reales. Bueno, y son las realidades del cuerpo de cada persona las que requieren de determinados elementos de ayuda o determinada asistencia, tanto en forma permanente o complementaria. También es posible que este cuerpo adquiera estructuras compensatorias propias que permitan el movimiento de manera independiente, aunque de una forma que es diferente a la considerada natural. Por ejemplo, cuando una persona tiene un problema muscular, como yo tengo, en el momento que podía caminar, ahora ya no camino más,
utilizaba el cuerpo de una manera distinta, podía sostener mi equilibrio caminando de otra manera, caminando con una marcha tipo bamboleante, en donde si uno me tocaba quizás podía caerme porque no podía caminar de manera normal, sino que el cuerpo me permitía hacerlo de cierta manera, poniendo rígida mi cadera y usando las piernas de otra manera sin quizás flexionarla. Por eso hablamos un poco de esto. Y después están los alimentos de ayuda. Muchas veces un cuerpo que no tiene eh, todas las posibilidades necesita de elementos de ayuda. Los elementos de ayuda, elementos de apoyo, también se pueden llamar dispositivos técnicos de asistencia, depende, digamos, el caso, pero hablamos de lo mismo. Que cualquier dispositivo, equipo, instrumento, productos o tecnología software permite las actividades cotidianas de manera que sin las mismas las tareas serían imposibles o difíciles de realizar. Son facilitadores, ¿no? Sirven para prevenir, compensar, disminuir o neutralizar funciones corporales, promoviendo la autonomía. Abarcan un amplio espectro que incluye ortesis y prótesis, productos de apoyo para la higiene y el cuidado personal, para la movilidad, comunicación, información y señalización, para actividades domésticas, para manipular objetos y dispositivos, para el empleo y formación laboral y para el esparcimiento, entre otros. Los elementos de apoyo pueden ser fabricados especialmente, a medida, según la necesidad, por ejemplo, que es el caso de sillas de ruedas, o estar disponibles en el mercado y uno comprar o adquirirlos dentro de lo que hay. Por ejemplo, yo utilizo un scooter eléctrico que tiene un manubrio adelante. Yo en mi caso, a no tener un problema de fuerza y a no poder volverme después para atrás, el manubrio del scooter me hace de contención y de apoyo para sostener los brazos, apoyarlos para tomar una bebida. Entonces, en mi caso, eso es lo que yo necesito, quizás no una silla de ruedas. Realmente los elementos de apoyo son fundamentales cuando uno los necesita y después hablamos, por otro lado, recuerden, cuando hablamos de todos los recursos con los que cuenta la persona, del asistente personal. El asistente personal, digamos, cuando hablamos de asistencia, es una figura de apoyo que realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida cotidiana que la persona no puede hacer por sí misma. Puede asistir a la persona tanto física como comunicacionalmente. Cuando hablamos de la asistencia personal, es importante tener esto en mente porque muchas veces las personas se mueven en los espacios con un asistente, no solamente la persona, sino una persona que te acompaña para hacer algunas actividades. Es importante pensar que la persona no está siempre en la casa, que la asistencia personal no es que te va a ayudar solamente en tu casa, sino que te va a ayudar a las actividades que vos realices, sean estas ir a trabajar, ir a estudiar, salir con amigos, salir a pasear, lo que cada uno tenga que hacer y que le guste hacer o tenga interés. Y también eso tiene que ver con las diferentes necesidades según el ciclo vital. No es lo mismo la necesidad de una persona que es joven, de un niño, de un joven que quiere empezar a salir con amigos, que va a la escuela secundaria, que quiere poder independizarse de los padres en el sentido de salir solo. Y en ese sentido de salir solo, quizás en este caso es salir con un asistente, pero el asistente no es tu papá, no es tu mamá, y no va a cumplir esa función. Entonces, eso es muy importante. Y después, cuando uno es adulto, también puede haber asistencia. La asistencia no solamente es para ayudarte en ese sentido, sino, por ejemplo, una persona con discapacidad puede ser, por ejemplo, madre, y entonces la asistencia también tiene que, eh, en ese caso, cumplir el rol de ayuda en el cuidado de otro niño. Y también el asistente te puede ayudar, eh, suplir, digamos, la función y realizar la tarea por vos, en el caso de que uno no pueda, pero también te puede ayudar a realizarla. Te puede alcanzar los objetos, puede estar al lado tuyo por las dudas, si te tiene que ayudar en algo, pero siempre te fomenta que uno pueda hacer lo más que pueda, ¿no?
Esa persona es contratada para cumplir este rol dentro, por ejemplo, como decía, de las condiciones, horarios y actividades pactadas. Dependerá de la necesidad de cada persona, la edad y las actividades que realiza, ¿no? Puede ayudar a la persona en el hogar, lugar de trabajo, estudio, en actividades personales y recreativas fuera de la casa. Acá quería hablar de un punto que es muy interesante, que también, aparte de la asistencia personal, que es un tercero que uno le paga para cumplir esa función, uno le paga, bueno, le paga la obra social, ¿no? Está la asistencia comunitaria, que ahí estamos hablando de un andamiaje de colaboración y redes de apoyo, que tiene que ver con que uno muchas veces no necesita ir con su asistente personal, porque el grupo, la gente con la que uno trabaja, las personas que están para colaborar en un parque, el grupo de amigos de la escuela, puede cumplir esa función. No es necesario tener un asistente si una persona, un amigo te puede ayudar en ciertas actividades y te puede acompañar o puede guiarte si es necesario o lo que fuera, ¿no? Entonces, la asistencia comunitaria también juega un papel muy importante y eso tiene que ver también con las redes de apoyo, las redes de apoyo que uno propicia dentro de lo que es la comunidad, su barrio, sus lugares de pertenencia, y por eso hablamos de su entorno cotidiano, donde se mueve esa persona. También está la asistencia animal, que son los perros de asistencia, que los perros de asistencia te pueden ayudar a las personas en situación de discapacidad motora y también a las personas en situación de discapacidad visual, a personas que tienen alguna condición eh, dentro del espectro autista, y entonces ese perro de asistencia cumple también el rol de acompañante y ayuda a la persona a guiarse o a alcanzarle elementos, abrir la puerta, eh, muchas veces también ser una alarma en otro tipo de casos. Bueno, y después está en esa interrelación que veíamos al principio, los recursos con los que cuenta la persona, que podíamos hablar entonces del cuerpo, la asistencia y los elementos de ayuda, y eso está en interacción con el entorno cotidiano. Ese entorno cotidiano tiene que tener ciertas condiciones para que una persona, en este caso en situación de discapacidad, pueda desarrollar una vida plena, desarrollar la actividad que quiera hacer. Contar con condiciones de accesibilidad nos abre las puertas entonces para estudiar, trabajar, compartir, circular socialmente y hacer, bueno, todo eso que nosotros queremos. Ahí es donde se ve la falta de accesibilidad que impide concretar esas cosas que queremos, ¿no? La falta de accesibilidad se ve, por ejemplo, en veredas rotas, ausencia de vados en las esquinas, o sea, en las rampas, falta de transporte público accesible, al que uno pueda acceder a nivel, en condiciones de seguridad, que es importantísimo, falta de baños accesibles, con las condiciones que se necesitan en lugares de concurrencia masiva de público, escuelas, lugares de trabajo, de salud y recreativos, y solo también en viviendas de familiares o amigos, para que uno también pueda ir, visitar y participar de reuniones y actividades. Bueno, falta de señalizaciones, de información en formato accesible para lectores de pantalla, por ejemplo, y todas cuestiones como estas que son imprescindibles para desarrollar la vida plena y en condiciones de igualdad con los demás y también en compañía de otros, ¿no? Entonces, volviendo al inicio, cuando hablamos de estos recursos con los que cuenta la persona y las condiciones del entorno, todo esto crea un entramado, cada cual a su medida, de acuerdo a las necesidades de la persona y, como decíamos, de las formas de moverse en el entorno cotidiano y de las actividades que realiza, que posibilita llevar adelante todo lo que deseamos y tener una actitud proactiva respecto a cómo desarrollar nuestra vida. Hablamos de que si hay más condiciones de accesibilidad en los espacios, puede llegar a ser que uno necesite menos asistencia
Por ejemplo, si yo tengo que ir a un lugar donde estoy segura que puedo transitar por las veredas, puedo llegar al lugar y, y ese lugar puedo entrar con seguridad, tengo un ingreso a nivel, seguramente no necesitaré de una asistencia para que me acompañe, que si esas condiciones no están. Y los elementos de ayuda, lo mismo, depende, mucha gente usa elementos de ayuda, no por ejemplo, hay gente que tiene discapacidad, pero obviamente puede caminar, y en ese caso muchas veces los elementos de ayuda son por seguridad, por la falta de accesibilidad de los entornos. Entonces, un poco por eso decimos que se crea ese entramado entre todas las cuestiones que hablamos, y también, por último, quería decir que los recursos con los que cuenta la persona, el cuerpo y los elementos de ayuda, también hacen la construcción de la subjetividad de esa persona, ¿no? Muchas veces una persona es, con los elementos de ayuda que tiene, se siente que son una unidad, como en mi caso, por ejemplo, con el scooter en el que me movilizo. Bueno, muchas gracias, y hasta la próxima.